Hola, saludos y muy buenas. Hemos venido sosteniendo diálogos durante los últimos 2 o 3 meses y hoy vamos a conversar con el profesor Raúl Hernández. El profesor Raúl Hernández es profesor catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, escritor, político, es miembro del Partido de la Fuerza del Pueblo y además el profesor Raúl Hernández tiene mucho vínculo con el territorio de la circunscripción 1, de la circunscripción 2, de la capital. Muy buenas, Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar contigo aquí en este espacio para dialogar. Sí, tenemos 24 minutos para eso. Excelente. ¿Cómo tú estás observando el tema de la democracia dominicana? Tú sabes que hoy el dólar está al 63.50 por uno y eso es parte de la democracia. Sí. Yo estuve calculando en Google, buscando, y alrededor de 14 ciudades, es decir, municipios o distritos municipales del país se han levantado a protestar de una forma natural. Correcto. El tema de que el dólar esté al 63 por uno, el tema del alto costo de la vida, el factor del desempleo. Hablemos de esa situación. Sí, mira, lo primero es que tú has señalado un dato importante. Ya por segunda ocasión en el país el dólar ha llegado a 63 puntos. Y en la República Dominicana, que es una economía abierta, tú sabes perfectamente que el dólar incide, gravita en la estabilidad de precios porque prácticamente somos un país importador. Todos importan en la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Eso genera una presión sobre la tasa cambiaria y cuando el país no cuenta con la cantidad suficiente de dólares, ¿qué ocurre? Aprendimos con Juan Bosch hace mucho una ley de oro en la economía, que lo que abunda se abarata y lo que escasea se encarece. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos la suerte de recibir más de 10.000 millones de dólares provenientes de las remesas que envían los dominicanos que residen en el exterior, lo cual es una bendición transitoria. Y me preocupa cuando yo veo al Banco Central de forma reiterada en sus comunicados apoyarse en la idea de que hay un crecimiento sostenido, de que las remesas se han convertido prácticamente en una de las 4 patas de la mesa de la economía nacional. Digo que me preocupa, Juan Carlos, y a los amigos que te siguen aquí en Diálogos, porque las remesas están asociadas a un elemento de carácter familiar generacional. Va a llegar un momento en que va a haber un punto de inflexión históricamente y las remesas van a descender por un sencillo detalle. En términos generacionales, va a llegar un momento en que ya los nietos de hoy que tienen abuelos, los hijos de hoy que tienen padres que residen en el país, pero ellos viven en el exterior y mandan dinerito para ayudar a sus familiares, ese ciclo va a cerrar en un momento porque vendrá una 5ª generación de dominicanos que ya serán ciudadanos españoles porque viven en España, serán ciudadanos norteamericanos porque sus padres son nietos ya incluso de abuelos dominicanos que nacieron hijos de padres dominicanos. Entonces yo te pregunto, Juan Carlos, ¿a qué le van a enviar en el país? A nadie. Entonces eso por un lado. Por otro lado, tú has iniciado esta pregunta para mí muy importante, señalando que ha habido reacciones del pueblo. Tú mencionas 14 municipios del país. Ayer le dimos a Google, protestas por apagones. Y te dio el balance de 14 ciudades, o sea, municipios del país. ¿Por qué son esas protestas y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay que referirse a unas declaraciones que metió, ya que tú mencionaste mi condición de miembro de la Fuerza del Pueblo, el presidente de la organización que se ha convertido en la principal organización de oposición del país, donde hace referencia al tema de los apagones que irritan a la población. Mira, si hay algo que irrita realmente, valga la redundancia, a una persona es que se vaya la luz. Y además en verano. Eso es otro atenuante. Cuando tú hablas de verano, el calor que está haciendo, el asunto de los mosquitos, la gente se siente agobiada. Y tú te imaginas viviendo en una vivienda que el sol le dé toda la tarde, que se vaya la luz y que tú no tengas la posibilidad de ni siquiera encender un abanico.
sea, es una situación irritante, como señala el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo. Cuando tú ves todos esos elementos y tú comenzaste haciendo un preámbulo hablando de la democracia es un sistema que está permeado, tiene una relación directa con la estabilidad económica, tiene una relación directa con las condiciones materiales de existencia de la gente. La felicidad. Claro, es decir, si tú estás pasando por situaciones de estrés, tú vas a estar pensando en el sistema político, no, tú vas a estar pensando en tu situación inmediata. Entonces, las condiciones materiales de existencia son fundamentales para calificar el nivel de democracia que exista o prevalezca en un país. Y nosotros, Juan Carlos, tú señalaste al principio, repito, la tasa de cambio, todo esto que está ocurriendo con los apagones, las protestas en esas 14 ciudades del país, la gente expresándose, todo esto es un caldo de cultivo realmente para inclusive situaciones que nos pueden remitir históricamente a 1984. Tú recuerdas las famosas pobladas del año 1984, y yo pienso que la República Dominicana se encuentra en vilo ante una situación como esta. ¿Cómo tú, además de ser un profesor, sí, además de ser político, tú eres padre? Claro, claro. Y tiene hogar. Tengo cinco hijos. Y tiene hogar. Sí. Entonces, tú eres vecino, además. Tú eres un vecino. Así es. ¿Cómo tú puedes diseccionar y explicar a la gente que lo sabe, pero cómo eso puede afectar incluso a una persona como tú, en el caso de la vecindad, de la inseguridad, etcétera? Mira, Juan Carlos, yo sé que disponemos de breve tiempo, pero esta pregunta que tú haces es muy importante porque tiene un carácter sociológico de la vida cotidiana de cada quien. Yo te lo voy a referir con lo que pasó en el Santa Isabelita. Por ejemplo, Un drama humano penoso, Juan Carlos. Estamos hablando de una señora, una madre que tiene 3 hijos, tiene su esposo, el esposo llega a las 7 de la noche y encuentra este cuadro, la mujer en el tiro, envenenado todo. Ella escribe una carta y le dice a su marido, le dice a la familia en la carta que ella ya no podía aguantar esta situación y que para no dejar a sus hijos en este mundo cruel, ella tomó la decisión en un jugo de ponerle un veneno, y entonces murieron los 3 hijos con ella. Un problema de salud mental. Pero yo lo que pasa, ansiedad. Tú hablaste de vecinos. Los vecinos decían que es una señora tranquila, que vivía en su casa, no se metía con nadie. Ojo, el no meterse con nadie, dice un vecino que vivía trancada. ¿Qué te indica eso? Tú hablaste de vecinos. El no articular, el no socializar, llevan a la persona a tomar decisiones drásticas, radicales. Ahora habría que preguntarse, ¿qué hubo ahí? Bueno, hay una situación preocupante porque no es ella la única. Tú lo que estás hablando es de un ejemplo, un espejo social que puede multiplicarse en función de lo neurológico. Claro, ¿no? Y ha ocurrido ya 4 casos como parecidos. Tú hablas del aumento del suicidio. Tú hablas del aumento de los divorcios. Tú hablas del aumento de la violencia en el hogar. Tú hablas del proceso de decomposición. Así mismo es. Y ya que tú mencionas la palabra decomposición, quiero señalar lo siguiente acerca de esa palabra. Tú recuerdas un libro que escribió Juan Bosch, que para mí fue como una especie de luz en el túnel en términos de lo que es la sociología, de lo que era la interpretación de los hechos históricos en la República Dominicana, que fue Composición Social Dominicana. Claro. Yo he dicho que en ese último párrafo, Juan Bosch escribe prácticamente increíble. En ese último párrafo de ese libro, Juan Bosch describe la situación histórica de la República Dominicana y cuál es la tendencia que él visualizaba. Él decía que vivimos, en ese momento cuando él escribió, estamos hablando de 1968, que vivimos en una sociedad donde el Estado acusa un rol parecido a un Estado socialista, pero el pater familia, pero en un Estado capitalista, en una sociedad capitalista, están por verse las contradicciones de esa aritmia histórica. Ahí termina. ¿A dónde va a llegar eso? ¿A dónde va a llegar eso? Entonces el libro se llama Composición Social Dominicana. ¿Qué estamos viviendo en la sociedad actual? La decomposición social dominicana. Es decir, fíjate cómo Juan Bosch te describe
en un momento determinado de la historia. Sí, que estaba imbrincada con una composición social. De un momento determinado. Entonces ahora vamos, ya 50 años después de la publicación de ese libro, a las consecuencias de lo que advirtió en las causas. Interesante, lo que es tener... Advertir. Es una advertencia histórica. Entonces, ahí están las situaciones que se están presentando en República Dominicana. Te voy a citar un caso de la descomposición. Por ahí he sabido de una iniciativa que es copiada de México, la Casa Alofoque. Tú puedes creer, Juan Carlos, que eso ha concitado la atención en algunos momentos, de acuerdo a lo que me ha llegado la información, de 1 millón de personas en vivo viendo eso. Y cuando tú te preguntas, ¿qué es la Casa Alofoque? Es un reflejo de esa descomposición. De la descomposición. Una cosa. Tú sabes que el tema de los servicios básicos, eso se expande al tema de la emergencia pública. Correcto. A la emergencia pública. Sí. Se expande al tema de que se enfermó mamá, pero no pueden atenderla en el hospital público, o en Sedimaba, o en Plaza Salud, o en el Seguro Social, porque no cubre. Por ejemplo. Un problema de cobertura. Un problema de cobertura. Entonces, vemos los dramas sociales que se están presentando. Se ahogan 9 en una inundación, en una obra modernísima, en un aguacero o en una tormenta, en un túnel, por decirlo. Se cae un techo y mueren 235 personas por falta de previsión. Por ejemplo, el caso de ese. Entonces, tenemos una sociedad entonces traumada y con el sistema político, incluyendo al gobierno, dividido. O sea, el sistema como tal. Y la situación económica fragmentada. Y agobiante. Entonces, en ese escenario, que es lo que se le presenta a las autoridades actuales y a todos nosotros, los pueblos han venido tomando decisiones en América Latina y el Caribe, tomando decisiones, la que sea, a veces positiva, a veces no tan positiva. En ese escenario, ¿cómo tú ves el voto económico independiente? ¿Cómo tú ves, qué tú crees que está pensando la otra sociedad, que es la que paga eso, que es la que paga el alto impuesto, que se le acumula el TCS, que se le acumula los pagos en la DGI, que se le acumula los pagos de alquiler, que la gasolina está casi a 300 pesos, que está en el tapón? Entonces, ¿cómo tú lo ejemplarizas eso? Mira, eso tiene ejemplos claros en la vida cotidiana. Tú mencionaste el tema de los tapones, el taponamiento, la carestía de la vida. Yo no sé si tú has observado, porque tú eres un acucioso estudioso de la sociedad, te ha caracterizado por eso. No sé si tú te has dado cuenta que cada día más se exacerban los ánimos de personas que hasta por un roce de un vehículo se desmontan, matan a otro, le dan 5 tiros. Es decir, la sociedad dominicana está en una actitud del ciudadano muy beligerante. La gente hasta por un accidente se mata, hasta por un estacionamiento se mata. Es decir, yo recuerdo que siendo un niño ese tipo de cosas eran excepcionales. Eran excepcionales, ya no. Ya la cotidianidad. Exactamente, incluso hasta el punto que me decía un amigo el otro día, mira, yo aconsejo a todos mis amigos de que traten de sobrellevar esta situación porque no va muy bien. Y hasta por una simple discusión, un tipo saca un arma y te mata. Sí. Que es mejor uno evadir situaciones porque eso ya es parte de esa cotidianidad. Y cuando tú hablas de América Latina, yo nunca voy a olvidar, mira, no sé qué ha pasado porque no he encontrado eso, pero te lo voy a rememorar. No he encontrado esa grabación. Recuerdo que en una ocasión el Círculo de Montevideo vino a República Dominicana con Sanguinetti, no sé si tú recuerdas, claro, perfecto, siendo Leonel Fernández presidente de la República, y vino a invitarlo para que pasara a ser miembro del Círculo de Montevideo, pero vino Cardoso, que era presidente de Fernando Cardoso. Fernando Cardoso vino en un avión de la Fuerza Aérea, aterrizó, habló en esa actividad y se fue. Que fue quien impulsa el desarrollo
económico de Brasil en la segunda etapa de su... Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego llega Lula. Que después llega Lula. Entonces, Cardoso habló en ese acto, eso fue en el auditorio del Banco Central. Nunca olvido que Leonel Fernández hizo un planteamiento ahí muy interesante y me quedé observando cómo Sanguinetti prestaba atención, Cardoso, a las palabras de Leonel. Leonel decía, antes de hablar de los ninis, antes de surgir el concepto de los ninis, que son los jóvenes quienes estudian y trabajan, dijo Leonel ahí que en América Latina se estaba dando un fenómeno que los políticos tenían que estudiar y prestarle atención, porque se estaba generando una masa de millones de jóvenes que no tienen acceso al consumo, que son bombardeados de manera constante por el consumismo norteamericano, la adquisición de un tenis caro, de un jean, etcétera, pero sin tener las condiciones materiales para acceder a esa sociedad de consumo. La vitrina. Exactamente. Eso iba a generar situaciones que iban a incidir de manera determinante en la vida cotidiana. La vida cotidiana, pero a través de manifestaciones de criminalidad, de actos de profundización. Exactamente, de la crisis. De todos los males. De todos los males que en un momento determinado. Exactamente, eso lo previó Leonel. Ojalá alguien consiguiera esa participación. Esa intervención. Sí, porque fue una intervención cuando él le tocó hablar, cuando Sanguinetti le vino a plantear que él quería que él pasara a ser miembro del ciclo de... ¿Qué tiempo tenemos? Otra, pero lo que él nos dice. No, pero está bien, es una forma. Sí, no está bien. Él lo dirá. Okay. Porque tú tienes una persona ahí ya. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver para poner atención a él, para poner atención. Okay. Una cosa. 16 no queda, sí, llevamos 16. Llevamos 16. Sí. Son 24. Son 24. Correcto. Bastante nos queda. Sí, claro, okay. Pero tú eres profesor. Sí. Entonces, tú sabes que tú, como psicólogo, porque los profesores son eso, un psicólogo, no desarrollamos una sabiduría popular. Práctica, sí. Tú sabes cuál es el muchacho sí. que está atendiendo, cuál es la muchacha que no está diciendo que va a la universidad, pero no va. No va. Te firma, pero arranca. Exactamente. Entonces, hoy comenzaron la clase en República Dominicana, la clase del liceo, el liceo público, los colegios privados. Y el ausentismo es del casi el 50%, según reporta la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, en ese sentido, ¿qué te dicen los jóvenes universitarios? Porque ellos se gradúan, pero no tienen trabajo. Ellos se salen a las 9:30 de la noche de la UAS, pero no hay un transporte seguro. Entonces, ¿qué te están diciendo hoy? Claro, hay unas vivencias, por eso digo que tú eres una persona que le presta atención a esos elementos que son propios de la vida cotidiana de la gente. Y es que realmente los muchachos han optado y ha crecido de manera importante irse a la modalidad virtual. Es decir, ha habido un crecimiento importante de las clases con la modalidad virtual. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? De manera particular, en el caso de la UAS, que tú vas ahora a la Facultad de Humanidades, que es a la que yo pertenezco, y tú vas a notar que el flujo ha bajado de una forma drástica. Ya no es esa universidad que estaba activa con gente caminando por los pasillos, no. Olvídate, ya eso no es así. Eso se parece a esos pueblos que quedan abandonados cuando como el confinamiento. Cuando se construyen vías que son rápidas y esos pueblos se ven ya que merma la actividad económica y pasan a ser pueblos ya prácticamente de ciudades fantasma. Eso está ocurriendo en la universidad. Hay un interés de esos jóvenes por lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, ¿qué estaba ocurriendo en la UAS? Que no salía en medios de comunicación. Habían unos individuos que venían y encoñonaban a una muchacha y le quitaban el celular. Por ejemplo, o sea, dentro del campus. El atraco. Allá en la UAS. Entonces salían los muchachos de clase, como tú dices, 9:30, a oscuras. A la José Contreras. Caminando, expuestos al tema de la delincuencia. Es decir, todo eso son vivencias del día a día. Por eso que tú observas que ha crecido, repito, de manera inusitada
la cantidad de materias que se imparten bajo la modalidad virtual. Eso tendrá consecuencias en términos de la calidad de la educación. Recuerda que no es lo mismo estar en un aula presencial, socializando, aprendiendo, que estar en una computadora, que voy al baño, porque hoy es ahora donde está el problema. Ayer yo tenía clase. Tú estabas impartiendo clases virtualmente. Me dice una chica: profesor, escúcheme, que no puedo activar la cámara porque ahora mismo se fue la luz. No hay internet. Y tengo poca carga en el teléfono y se me va a apagar. Entonces, para que no me consuma más batería, tengo que desactivar la cámara. No hay problema. Entonces, esas son situaciones que están enfrentando los profesores. Tú decías al principio de que los apagones, ¿verdad?, tenían agobiada a la gente. Pues yo tengo para decirte que eso es un vector, porque eso se traduce al sector privado. No, oye, el apagón te afecta a toda la sociedad. Ahora, toda manifestación humana tiene una articulación. Hay dos factores, oye, este factor. Ajá, a ver. El internet hay apagón. Sí, se cae el internet. De digital. Llegó el apagón digital. También. Imagínate tú que estés operando a una persona corazón abierto. Bueno, y se fue la luz. Pero también otro factor muy vital que está aumentando las enfermedades. ¿Cuál es? El agua. Y llega contaminada. ¿Y la gente se baña. ¿Y qué provoca eso? Infecciones. Malestar. Exactamente. Entonces, en ese ambiente que vivimos, que ya lo veníamos viviendo, pero aquí había luz 24 horas. Sí, la había. Sí, y había innegable. Sí. Nadie puede ocultar eso. Eso es SENASA funcionaba. Y se ha desplomado. Sí. El metro de Santo Domingo era como aquí estamos, en aire. Un descalabro. No funciona la escalera, nada. O sea, tú estás diciendo cuando servía. El modelo de gestión. Sin embargo, ahora. Comparando modelos de gestión. Entonces, es un Estado ineficiente. Es un gobierno que ha demostrado incapacidad. Es un gobierno que no garantiza en lo absoluto la prestación de servicios públicos óptimos, adecuados, porque tú estás recordando cuando el metro funcionaba, tú estás recordando cuando había electricidad 24 horas. No tenemos nada de eso en este momento. Todo eso se ha descalabrado. Entonces, hay un sector de la sociedad, que no es gente, pero que tiene agua, que tiene luz, que tiene todo, que lo tiene todo, pero ese está viendo que lo puede perder. Claro. Entonces, por un elemento. El peligro de un estallido social. Que de las 14 ciudades que se levantaron, las 14 municipios. Sí. Entonces, ¿cuál es la apuesta de esos sectores? La estabilidad. Y si no hay estabilidad, claro, volvemos a Bosch. Bosch nos enseñó y nos dijo que una crisis económica produce crisis sociales. Y las crisis sociales generan política y después estructural. Así es. Entonces desaparece el Estado y entra entonces el narcotráfico. Exacto. Entra la corrupción en las Fuerzas Armadas. Entonces llegan los golpes de Estado. Sí. Llegan las pobladas. Entonces, en ese escenario, tú visualizas, por ejemplo, una coalición nacional del partido más grande que hay en República Dominicana, que se llama el Partido de los Insatisfechos. El partido al que no llega la luz, el partido al que no... Exactamente. Que no está en ningún partido político organizado, pero se manifiesta a través de los cacerolazos, se manifiesta en las redes sociales, en las tertulias de familia, es decir, en una situación... En el parque, en ese encuentro que se da entre las vecinas y las vecinas, familiares los domingos, como tú dices, y la gente habla. Y toma decisiones. Y muchas de esas decisiones son en el colegio. Mucha gente está emigrando y se está yendo de este país. Sí, y está migrando. Y hay un fenómeno interesante que se está dando, que el que vive aquí está vendiendo y se va al rural para evitar el tapón, para evitar el calor, porque es más barato allá. Exactamente. Y el otro migra. O sea, la yola. También. Entonces, como una válvula de escape a la situación para evitar envenenar. Como cayó ese señor. Exacto. Bueno. Entonces, gracias, Raúl. Gracias a ti. ¿Te pareció? No. Esta es la idea. No, pero espérate, este es un espacio para reflexionar y para que la gente sepa que nosotros, aunque somos políticos, tenemos un drama social particular que debemos prestar atención. Particular. Que debe provocar reflexión. Gracias, Raúl Hernández.
Gracias a ti. Querido hermano. Hermano también.